Familia Change TV, bienvenidos otra vez a su programa favorito, Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, comunidad, muy buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que nos vean. Pues fíjense, este día muy especial porque vamos a dar algún tema de primicias que vamos a desarrollar especialmente para ti, emprendedora, no para tú, para ti, emprendedora, pero ahorita se los vamos a ir desmenuzando. Fíjense, el día de hoy les vamos a dar algunos tips muy importantes que deberíamos de estar desarrollando nuestras empresas en el tema de consejos. Es la primera vez que lo platicamos en Change TV, aparte de esto, porque recuerden que nosotros como tal en Arsenal Directivo vemos temas de liderazgo, liderazgo ejecutivo, desarrollo organizacional, finanzas, en esto tiene que ver costos, planeación financiera, presupuestos, y algo también que dijimos que íbamos a ver era consejeros. Es correcto. Y es la primera vez que tocamos este tema que es crucial en las empresas, aunque no lo practiquen, que deberían practicarlo, pero es importante por eso que te quedes, verlo todo, porque fíjense que casi no damos ese tipo de temas, porque la verdad es un tema bastante complejo y que no todos tienen ese conocimiento, por lo cual es un poco más particular, digámoslo así. Entonces, tienen que poner atención. O sea, pay attention. Comunidad empresarial, amigos empresarios, ejecutivos y en especial mi comunidad querida de amigas empresarias, emprendedoras. El día de hoy vamos a hablar de qué es un consejo. No es el consejo de vete al cine de aquí, no. ¿Qué significa tener un consejo en tu organización, ya sea chica, pyme, mediana, porque las grandes lo tienen? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuáles son las ventajas? De tener uno. De tener uno. Y los momentos en los que lo debes de tener. Pues miren, hablaremos de muchos temas que nosotros hemos vivido en el día a día de las empresas. ¿No te ha tocado, empresario, empresaria, que sientes que eres la persona más solitaria de la empresa? ¿No te ha tocado? O sea, ¿no te ha tocado a mí, empresario, de que, ¿y ahora cómo le hago? ¿A quién le pregunto? A mis amigos, pero mis amigos no están empapados de mi negocio. Entonces, pues no te van a poder dar como que el consejo tan acertado, porque no tienen el contexto. Fíjense, ¿eh? Paso número 1, tenemos que hablar del contexto de negocio. Quédatelo ahí. ¿No te ha pasado la siguiente pregunta que tienes algún problema en específico de marketing y tú no eres experto en marketing, pero resulta que no se lo puedes preguntar a un tercero porque te va a cobrar, ¿no? Porque te va a cobrar y aparte, pues no sabe de tu negocio. ¿No te ha pasado que cuando vota algún tema muy importante en el negocio, estratégico, todo lo quieres hacer tú? O sea, tú eres el todólogo en tu empresa, ¿no? Eres el marketing, el de inteligencia artificial, el de finanzas, el abogado, el laboral, el de recursos humanos. Eres el experto en todo, pero al no ser experto en todo, pues puedes tomar malas decisiones. Exacto, puedes tener ese tema de tomar una decisión que no sea acertada al 100%. ¿O no te ha pasado que ante diversas opciones no tienes quien te dé un consejo para decir, mira, opción A, opción B, opción C, opción D? ¿No te ha pasado eso? Pues te tengo que decir que independientemente de que tengas un asesor externo como nosotros, que somos expertos en lo que ya te comentó Brenda, siempre es bueno tener un consejo que en el medio corporativo, en el medio empresarial, se le llama consejo consultivo. ¿Vale? Y que ustedes van a decir, ¿y eso qué? ¿Y eso con qué se come?
¿Y eso para qué sirve? Bueno, te voy a decir primero. Un consejo consultivo es un grupo de empresarios con diferentes perfiles, con diferentes características, y vamos a decir, en su mayoría, expertos en un área en específico, que junto contigo generan de forma rutinaria, regularmente puede ser mensual o trimestral, en el cual, con forma anticipada, tú le das la oportunidad de empresario de conocer tu negocio, de conocer tus números, de conocer tus problemáticas y en conjunto tomar las mejores decisiones. Fíjate, eso es un consejo consultivo hablado en palabras terrenales. Oye, Toño, pero mi empresa es susceptible de tener un consejo. ¿Y en qué momento lo podría yo tener? Fíjate, nosotros estudiamos en el IPADE, ¿no? Ella estudió el MEDE y le dieron algo de este tipo de metodología, y un servidor tuvo la oportunidad de estudiar 2 diplomados. Uno de consejo consultivo y otra que se llama Consejeros en Acción, en el cual en el IPADE te dan los lineamientos para poder implementar de la mejor forma un consejo de administración, un consejo consultivo. Y ahorita les digo las diferencias, que para esta plática, bueno, vamos a la etapa base. Y nos decían, y yo les digo a mis clientes, Toño, si yo quisiera tener, aparte de tu persona, mis asesores, que una vez al mes me quisieran asesorar, entonces yo les decía, lo puedes tener, sí lo puedes tener, lo tienes que implementar, porque no es de que yo los invito y ya es suficiente, no, hay una metodología y ahorita te la platicamos. Pero la más importante es en qué momento una empresa, independientemente del tamaño en el que se encuentre, es mejor para poder implementar un consejo consultivo. ¿En qué momento? Y la respuesta es, hoy es el mejor momento. Oye, Toño, no estés jugando. Permítanme jugar un poco. El mejor momento en el que tú pudieras desarrollar un consejo consultivo es en el momento en el que tú estás dispuesto a que te ayuden. ¿En serio, Toño? Sí, en el que te ayuden. En el que tú te quites esas gafas de ser el non plus ultra, en el que tu negocio es único y solamente tú lo conoces, y que le permitas a un grupo de expertos en diferentes áreas poder participar de tu idea y en conjunto armar la mejor estrategia en beneficio de tu negocio. Es increíble. Oye, Toño, ¿así de fácil? Pues es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque para que tú tengas un consejo consultivo, un consejo, mi asesoría, o sea, yo como tu asesor es diferente a como tu consejero. Porque como tu asesor, por ejemplo, yo en finanzas, te reviso los números, te reviso la balanza de comprobación, te reviso tus estados financieros, te hago el presupuesto, te hago un forecast, el flujo efectivo. Ese es el asesor. El consejero, cuando me contratas como tu consejero, yo te pido que ya esté toda esa información, que alguien ya te la haya hecho, para yo decirte como experto en finanzas y en planning, mira, la estrategia de negocio es entrar financieramente hablando y tomar un crédito de corto plazo para pagar, un crédito de largo plazo para pagar uno de corto plazo y con ese dinero invertir en un activo fijo que te va a dar un rendimiento. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia? Un asesor operativo te ayuda a arreglar internamente algún problema específico. Un consejero, con las herramientas que tú tienes actualmente en tu negocio, te va a ayudar a la estrategia, no a la operación.
Fíjense, tu consejero no es aquel que te revisa la contabilidad. Tu consejero es aquel que te da la estrategia para que tú la implementes como director general a tu negocio. ¿Cómo ves? Muy bien. De hecho, no sé si han leído Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro muy famoso, que justamente decía que él tenía su propio consejero. Imaginario, pero lo tenía. ¿Y quién eran esos imaginarios? Bueno, pues puede ser inclusive Elon Musk, otro, no sé, a lo mejor alguien, no sé, tu papá puede ser un consejero también. Y tenía a sus consejeros. Y entonces decía, tengo que tomar una decisión. ¿Qué me diría Elon Musk? Pero como toman muchos cursos o ven muchos videos de él, etcétera, saben su mentalidad y cómo es que le respondería la persona. Y entonces dice, si yo estuviera en esta situación, ¿qué me diría este? Pues yo creo que me diría 1, 2, 3, ¿no? ¿Y qué me diría mi papá? Me diría 1, 2, 3 porque él es de más sentimental, ¿no? Que más de familia, ¿no? Entonces le ayudaban a tomar la mejor decisión su consejero imaginario porque en ese momento pues no tenía pues acceso, digámoslo así, a esto que estaba diciendo Antonio, ¿no? En su momento. Entonces, siempre hay que tener consejeros en nuestra vida, ya sea imaginarios o no imaginarios, ¿no? Que sean en vida propia, porque eso nos va a hacer tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces sí lo hago de esa manera, ¿no? Que hay uno que me encanta seguir, que se llama Spencer Hoffman. Yo he estado en algunos pues, sesiones con él, he tomado cursos, entonces más o menos sé cómo piensa. Entonces te digo, ¿qué diría Spencer Hoffman en este momento, no? Y ya, diría 1, 2, 3, ¿no? Entonces, eso sí me ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, siempre tenemos que estar acompañados porque como seres humanos necesitamos a las personas también y ver realmente si estamos tomando la mejor decisión o no. Entonces, eso es bastante interesante. Fíjense, vamos a partir, con esto que está diciendo Brenda, vamos a partir el consejo en 2 partes. El consejo como persona y el consejo para la empresa. Fíjense que es importante. Hablando, voy a irme un poquito del empresa al persona y leí el libro de hace tiempo, no recuerdo el capítulo, pero habla el libro de Piense y hágase rico. Y en el libro de Piense y hágase rico, y también en el de, hay uno de Napoleón Hill que es diferente a este, que te dice que te allegues de las mejores personas. Pero hay un capítulo en especial que en Piense y hágase rico te decía, y tengo un consejo, en el cual está Napoleón, está Abraham Lincoln, está el pintor, y aunque es un tema medio energético y medio metafísico, al final del día lo que él te decía es, trata de allegarte de las mejores personas actuales y pasadas, en el cual tú puedas tener la mejor decisión en función a la experiencia de múltiples cerebros. Sí, pues básicamente es eso. Justamente. Tener a las personas adecuadas, futuras o pasadas, como sea, o inclusive aunque no las conozcas, ¿no? Es correcto. Pero que te ayuden a tomar la mejor decisión. Entonces, eso es bien importante. Si tú admiras a alguien, con que veas sus cursos, veas videos, etcétera, vas a ver su forma de pensar. Pues, cual la que sigue, que quieras tomar una decisión, tú vas a saber cómo pensaría esa persona y qué consejo probablemente te daría. Y vas a ver que es muy funcional. O sea, yo lo he hecho y sí sirve. Regresando del corte, yo les voy a dar, cuando estaba muy joven, ha de haber tenido 25 años, formé un mini consejo y les voy a decir para qué. Ese mini consejo les va a servir para sus hijos, en el cual, antes de tomar la decisión de estudiar la maestría en el IPADE, yo quería estudiar una maestría,
pero yo no sabía en dónde, ni cuándo, ni cómo. Y entonces, un par de personas se acercaron a mí, eran amigos míos, y yo les dije, oigan, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Bueno, la primera es tener la idea y poder exponerla. No quedármela yo solo decir, yo voy a hacer esto y va. No. Tuve la humildad de decir, yo no lo sé y lo voy a preguntar. Consultar. Y entonces hubo 2 personas que fueron mis consejeros. ¿Se acuerdan de tiempo atrás que se les he dicho, siempre hay que traer un consejero atrás de ti, sino que un grupo de consejeros? Uh-huh. Y ese par de consejeros me dijeron, Toño, si tú quieres estudiar la maestría, no te fijes cuánto cuesta. Fíjate que sea la mejor en función a lo que tú quieres. Y en ese momento yo estaba viendo la maestría ni del TEC, ¿no? Porque no me alcanzaba el dinero. Estaba viendo la de Universidad del Valle de México, la UNAM, el Poli y la Unitec, ¿no? Porque yo decía, con la maestría voy a ganar más lana. Y ellos me dijeron, no, Toño, investígate el ITAM. Y dije, no, el ITAM, no, es una locura. TEC de Monterrey, no. Y el IPADE. Y yo, ¿y eso qué es? O sea, los mortales normales en ese momento no sabíamos qué era eso. Pues ve y conoce. Pues conocí y me encantó. Me encantó la metodología. Eso ya es otro tema de otro capítulo, ¿no? Pero al final del día, el haber tenido mi consejo específico en temas de capacitación me permitió tomar una decisión trascendental en mi vida. Tan es así que más del 70% de mis clientes que nosotros capacitamos, asesoramos o consejos, vienen de ahí. Vienen del IPAD. Muy bien. Pues muy bien. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Muy bien, bienvenidos otra vez a Arsenal Directivo. Estamos viendo un tema bastante interesante que estoy segura, y estamos seguros más bien, que les va a ayudar en sus empresas. Mis queridas empresarias y mis queridos empresarios. Estamos hablando de consejeros. Entonces, estamos hablando de un tema muy importante, interesante, que nos quedamos en aguas con tu historia del IPAD. Entonces, continúa, Antonio, que creo que es muy interesante esta parte. Fíjense, a ver, recordemos que cuando tú quieres hacer algo trascendental, es muy importante que siempre escuches a más de tu cerebro, ¿no? Para eso tenemos 2 oídos, como decía, ¿no? Escuchar y escuchar. Entonces, y esto es para tus colaboradores, o para tus hijos, cuando quieres tomar una decisión trascendental, es muy importante escuchar a los demás, a un consejo, aunque al final la decisión que hayas tomado originalmente sea la que se tome, simplemente como para tener diversas opciones. Uh-huh. Entonces, yo tuve mis consejeros educativos y ellos fueron los que me dijeron, Toño, si tú quieres estudiar la maestría, yo tenía 30 años, tu edad, 30 años. Y quieres crecer en las empresas, yo antes no tenía despacho, yo trabajaba en el medio corporativo, era una empresa muy grande de telecomunicaciones. Me dijeron, para que tú trasciendas como persona, deberás de estudiar en la mejor en función a tu posibilidad futura. Fíjense, un consejero te dice la estrategia en función a cómo estás hoy y hacia dónde te vas a dirigir. ¡Qué fregonería! Sí, es como lo que les decía ya hace bastantes programas pasados, que decía que no planees con base en tus capacidades, porque tus capacidades pueden ser que no tengas tanto dinero para una maestría o etcétera, sino que planees con base en tu potencial. Entonces, se los decía anteriormente que es muy importante que no hagan eso. O
sea, no planeen con base en sus capacidades, que en este caso era la capacidad económica, sino con su potencial, porque ahora pues tiene un despacho, entonces trascendió radicalmente porque creyó en su potencial y obviamente porque hay una orientación, ¿no? Que es importante, un mentor. Inclusive, muchas veces tú como empresario no te das cuenta del potencial de tu compañía. Correcto. Tú como ejecutivo no te das cuenta de tu potencial y en función a cómo estás hoy es que tomas la decisión. Sí. Y no siempre es la mejor. O también, o sea, hay veces en las que sí saben el potencial, pero les da miedo. Esa es otra cosa. Ese es otro tema. Esas son creencias. Son creencias y limitantes. Y ese es otro curso que ella te lo da. Entonces, al final del día, para terminar este brevario cultural, la mejor decisión que yo tomé en ese momento fue, y ahí aprendí planeación financiera. Ahí aprendí a ser experto. Pero bueno, es otro tema. Tomé la decisión de, en función a lo que yo ganaba hoy, esperarme y empezar a ganar dinero con el objetivo de estudiar en el IPADE. Fíjate, ¿saben cuántos años me tardé en llegar a la meta? 6 años. Órale. O sea, imagínense, ese sí es un plan de largo plazo. Ese sí es un plan de largo plazo. Yo estudié el IPADE cuando tenía, ya grande para el IPADE, para estar ahí, 35, 36 años. No, porque en el MEDEX está bien. Estudié el MEDEX, que es el MBA ejecutivo. Sí, porque el MEDE es cuando ya son más pequeños. Son más jovencitos. Sí. Entonces, imagínense, cuando yo tenía 30 era analista de planeación financiera. Cuando llegué a los 36 era CFO. 6 años después. Y en ese momento estudié. Fíjense, es increíble lo que te hace una buena visión y un buen consejo. Y un buen consejo. Porque el consejo que me dieron mi par de consejeros en tema educativo me permitieron tomar una decisión muy larga. Imagínense que un consejo te lleve a decir, no es el momento. Espérate, tienes que hacer antes estos pasos, estos pasos, estos pasos y estos pasos, para en función a eso tomar la mejor estrategia y en función a esa mejor estrategia tú poder hacerlo. Pero déjense de eso, fue tan trascendental que hasta le pegó a Brenda. Uh-huh. Es increíble, porque esa decisión, fíjense, es tan importante las decisiones de un consejo, porque esa decisión de mis consejeros, no crean que yo la tomé en 3 semanas. Me tardé aproximadamente 3 meses en darme cuenta que la mejor decisión era no hacer nada, no alocarme. Si no, hubiera estudiado y no sé qué hubiera sucedido, ¿no? Es ciencia ficción. Hubiera estudiado en el Poli, nunca hubiera estudiado en... Fíjense la decisión, me la voy a llevar hasta los días de hoy. Si no me hubiera tomado una decisión, esa decisión de esperarme 6 años para estudiar en el IPADE, a lo mejor me hubiera estudiado en la UNAM o en el Poli, seguramente, porque ese era lo que yo conocía en ese momento, que no es ni bueno ni malo, sino diferente. Pero fíjense lo importante de tener un consejo. Y seguramente no hubiera conocido el IPADE. Seguramente no tendría el despacho que hoy tengo. Seguramente no tendría mis clientes. Al menos no estos que tengo. Y amistades. Y amistades. Y seguramente mi hija no hubiera estudiado en el IPADE, porque nadie lo conocía. Y seguramente ella no hubiera conocido a mi querido JP. Mi esposa. Y seguramente no se hubiera casado, al menos con el que yo conozco. ¿Sí estamos de acuerdo? Vean qué importante fue tener un consejero. No irme por la libre sintiéndome non plus ultra y tomando la decisión en ese momento. Claro. Y eso en tu vida personal, pero en las empresas pasa exactamente lo mismo. Igualito. O sea, si no tienes consejeros o si tienes un consejo pero no le haces caso, puede hasta que truene la compañía. Entonces, o sea, sí que es valiosísimo esta parte y es trascendental porque
Si truena, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu familia? Y entonces es como una cadenita de consecuencias. Pero todo tiene consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias, ya sea buenas o malas, pero tiene consecuencias. Y ahora ustedes, vámonos al tema empresarial. Ya hablamos un poco del personal, ya vieron lo importante que fue tener un consejo. No un consejo de haz esto, no, un consejo formal que me guiara, ¿no? Porque aparte ese par de consejeros míos, yo los veía una vez al mes como un consejo. O sea, yo aprendí dos cosas, a tener un consejo extra y a tener planeación financiera en mi vida. Y eso me sacó del entorno en el que yo vivía, que era un entorno pues, de pobreza, pero bueno. Oye, Toño, ¿qué características, o más bien, ¿para qué sirve el consejo? ¿No? Vamos a ver, entonces, anteriormente ya platicamos. Un consejo, ahorita les digo cómo se conforma, que es muy técnico. Vamos a ver para qué nos sirve. Un consejo te sirve si lo haces mensual o lo haces trimestral. Vamos a ver trimestral, para que no te cueste tan caro, ¿no? Si tú desarrollas un consejo trimestral, el consejo trimestral lo que te va a ayudar es a tomar la mejor decisión en función a estrategia, no a la operación, ¿sale? Oye, Toño, ¿a qué significa la estrategia? Ah, mira, por ejemplo, si tú tienes ciertos problemas financieros, el consejo te va a decir cuál es la mejor estrategia para tomar un crédito, ¿no? Para pagar un crédito. En tema de ventas, te va a ayudar a tomar la mejor estrategia, la mejor decisión para desarrollar una nueva unidad de negocio, hacer ventas por catálogo, ventas por e-commerce, a desarrollar la división de ventas por producto, por zona, por región, por vendedor. ¿Cuál es la mejor? No lo van a operar, que quede claro. Te van a dar su recomendación. En tema de operaciones, te van a decir cuál es el mejor ERP operativo para poder implementar. Si tú le das diversas opciones de métodos de proceso, ellos te pueden decir cuál es el mejor método para tu tipo de industria, ¿no? En tema de factor humano, ellos van a revisar la estructura, y en ese consejo van a determinar cuál es el mejor director general que tú podrías contratar. Fíjate, también te pueden decir en ese tipo de consejo cuál es el mejor esquema de bono en el cual tú podrías estar pagando. Es increíble. Pero todo es estratégico. Todo esto que te estoy comentando, ellos no lo van a hacer. Oyes, ¿qué es lo que no va a hacer el consejo? A revisar tu catálogo contable, claramente. A ejecutar. A ejecutar. Ellos no ejecutan. Ninguno. Solo aconsejan. Solo te dan su mejor recomendación. Con base en su experiencia. Con base en la experiencia de cada consejero. Exacto. Es increíble. Oye, Toño, ¿y puedo yo tener un consejero que sea diverso a mi empresa, que no conozca de producción? Pues sí, sí se puede. Porque si él tiene una visión específica de un conocimiento experto, ese conocimiento experto te va a ayudar con una visión clara que no tenga ceguera de taller. Oye, aparte, imagínense, si tienes una empresa de lo que tú quieras, de, no sé, de comida, ¿a poco no quisieras en tu consejo o que te aconseje alguien que estuvo como vicepresidenta o vicepresidente de Walmart, que nada que ver con comida? Pues claro que sí, porque seguramente hay muchas cosas que puedes implementar dentro de tu empresa. Es correcto. Entonces, no tiene nada que ver la industria, sino más bien la experiencia y el conocimiento. Y la inteligencia también, porque una cosa es tener la experiencia en un sector y otra cosa también la inteligencia de, ok, esto más o menos se puede relacionar y yo lo complementaría con esto, porque es la inteligencia también. No solamente es la experiencia, es también la inteligencia y ese sentido de
¿cómo se dice esta parte? Que es no táctica, sino más bien, ay, no me acuerdo cuál es esa palabra, pero bueno, se complementa. Eso es muy importante, por eso es tan esencial tener consejeros que tengan esa experiencia. Y ojo, no tiene que ser la vicepresidenta, es un ejemplo. Claro, porque al final del día lo importante es la suma de las capacidades. Exactamente. ¿No? Aparte, pues hay niveles de consejos, ¿no? O sea, hay consejos que o sea, nada más por ir y estar ahí 2 horas te cuesta, sí, ¿no? 200,000 pesos. 200,000 pesos. Sí. 200,000 pesos. Sí. Hay otros que te cuestan un centenario. Sí. ¿No? Regularmente es como por ahí, cuando nos contratan, regularmente nos pagan el equivalente a un centenario, ¿no? Ahorita, regresando del corte, te voy a decir las características y cómo puedes conformarlo. Pero ya nos quedó claro, entonces, el hacer de un consejo es estratégico en cualquiera de tus áreas. El no hacer de un consejo es ejecutar, es operar. Eso no lo hace un consejo. Eso tú lo haces. Muy bien. Entonces, pues está interesante, ¿no? Sí, bastante interesante. No se vayan a ir, ahorita vamos a ir a un corte, pero recuerden que nosotros damos perlas así, arrojamos perlas. Sí, las vomitamos. Ahí cuestión de ustedes si la toman o no. Entonces, ahorita regresamos de un corte, no se vayan a ir. Muy bien, regresamos familia Change TV. Estamos en Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Estamos hablando de algo bastante interesante, que es acerca de los consejeros. Entonces, Antonio ya platicó un poco acerca de qué es, un poco acerca de su experiencia en lo personal, y también vimos algunos ejemplos también de la vida empresarial. Entonces, seguimos con este tema de consejería. Ahora sí. Estamos viendo justamente quiénes lo conforman y el perfil de los que lo conforman. A ver, síguenos contando un poco más acerca de esto, Antonio. Muy bien, pues bueno, mi recomendación primero es, tú como empresario, ya sea que tengas una pyme o lo que sea, ¿no? A ver, paso número 1, entra al Consejo Coordinador Empresarial, es el Consejo Coordinador, CCE o CCE, al Consejo Coordinador Empresarial, y revisa por favor el capítulo de Consejo de Administración. Baja la información y ahí te va a decir cuáles son los lineamientos que tú requieres como empresario para poder implementar un Consejo de Administración. Oye, Toño, pero hace rato me dijiste Consejo Consultivo y ahora es de Administración. O sea, no te hagas bolas. No me hago bolas. Les voy a decir la diferencia. Un consejo de administración, fíjense la diferencia, porque pues, tiene su chiste. Cuando tú tienes un consejo, lo puedes dividir en 2. Un consejo consultivo y un consejo de administración. El consejo consultivo es aquel en el que tú invitas a gente externa experta a poder participar de la estrategia de tu negocio y que ellos, sin tener voto, te puedan dar la recomendación en la que al final tú como dueño accionista o como gerente general tomas la última decisión. Ese es un consejo consultivo. Y aparte, en términos legales, no se firma ningún acta y no se protocoliza. ¿Sale? Ese es como si no se formalizara. Es informal. En 3 palabras. Un consejo de administración es aquel, lo mismo, en el cual se conforma por consejeros, presidente del consejo de administración, el vocal, el secretario. Es como si fuera todo un acta de asamblea, ¿no? En la cual las decisiones que se tomen en ese consejo de administración se votan, se determinan, y ese consejo de administración es el que da la estrategia operativa de tu negocio para que tú o tu gerente general o director general las ejecute. ¿Ya se dieron cuenta? Completamente diferente. En un consejo consultivo, el dueño o director general toma la decisión que puede ser o no la que dijeron los consejeros.
En un consejo de administración, no. En un consejo de administración, lo que se decida en el consejo de administración es la ley y el director general es el que la ejecuta. Es increíble esto. Oye, Toño, pero en ese consejo de administración, vamos a hablar del consejo consultivo, ¿no? Para las pymes y las medianas. El consejo de administración ya vimos cuál es la diferencia, pero es prácticamente lo mismo. ¿Cómo se conforma? ¿El consejo consultivo? El consejo consultivo de administración. Ok. ¿Cómo se conforma? Lo más importante es que tiene que tener formalidad. ¿Sale? Debe de tener formalidad y debe de haber un presidente del consejo, que puede ser el accionista o puede ser el director general. Pues tiene que tener el presidente. De preferencia, debe de ser entre 5 y 9, de preferencia. Pero debe de ser, de preferencia, en nones. Para que no haya empates. No haya empates. Siempre debe de estar en nones. Ese es el de administración. Sí. Pues que consultivo. Al final del día prácticamente es lo mismo, pero acuérdense. No, porque aquí no votan. No, pues me queda claro. Sí, pero cuando tú lo haces de esa forma, el que acá de este lado lo tengas de esa forma, si tú quieres tomarlo, lo tomas bajo ese escenario, aún sabiendo que no se protocoliza. Ya. ¿Sale? O sea, que pueden votar, pero no importa. Pues no importa. Porque lo toma el director. Lo toma el director. Pero el director puede decir, no, pues yo lo quiero tomar como administración, bla, 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 bla. Aunque realmente no, porque acá es de este lado inclusive, en un consejo de administración, se le responsabiliza al consejero de las decisiones. No es una cosa increíble, lo tiene que firmar, se protocoliza y, bueno, también se le paga más. Claro. ¿No? Pero bueno, por ahí van los tiros. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? No hay nada nuevo. Debe de ser nones, ¿no? Ese es uno de los pasos que nos enmarca el Consejo Coordinador Empresarial. Yo les estoy dando la retro de lo que hemos aplicado y hemos estudiado, tanto en el Consejo Coordinador Empresarial como en las notas técnicas del IPADE de Consejeros en Acción. La otra es que la información se les debe de entregar a los consejeros mínimo con 5 días de antelación. Claro. Mínimo. Mínimo. Nada de que ya aquí llegué y ya explíquenme en vivo. No. Debe de ser información suficiente, clara, fidedigna, y debe de entregarse en un informe con 5 días de anticipación al menos, para que el consejero en turno tenga la posibilidad de estudiarlo, tomar la mejor decisión y en la junta de consejo o en la junta de comité ya llevar las respuestas. Eso es importante porque si no estarías pagando de más. Esa es una de las cosas. Entonces, de preferencia, gente non, información suficiente y fidedigna, 5 días antes, y aparte, la recomendación en las empresas que apenas van formándose es cómo se conforma el consejo. Vamos a pensar, tú eres el dueño y eres el gerente general. Entonces serías tú como dueño, gerente general y presidente del consejo. ¿Sale? ¿Tienes hijos? Y ya están en edad de aportar. Vamos a pensar que tuvieras 2 hijos, pues pongo a mis 2 hijos. ¿Vale? Oye, ¿de qué los tienes? No, pues uno lo tengo de gerente de operaciones, va. Y otro lo tengo de gerente de finanzas, va. Entonces ahí ya estás tú, están tus 2 hijos. La recomendación al inicio siempre de un consejo es que tengas tu consejero externo experto en finanzas, tu consejero externo experto en marketing y ventas, comercial, y otro consejero externo experto en operaciones. Es bien importante. Conforme vayas evolucionando, puedes ir cambiando o puedes ir incluyendo. Por ejemplo, después de que ya tienes esta madurez de un año, pensando, ya para el siguiente consejo voy a incluir a uno de tecnología, inteligencia artificial, ERPs,
ciberseguridad, y otro. Y aparte, cuando tú invites a tus consejeros, no es que mira, debes de tener 2 o 3 consejeros base, ¿no? Y ahorita te digo qué sucede. Y puedes también tener consejeros que entren y salgan o que sean invitados. ¿Sale? ¿Sabes qué? En este trimestre vamos a hablar de recursos humanos. Entonces invitas a un consejero que igual con las mismas características, ¿no? Debe ser experto en su área, debe de haber ciertos skills que debe de cumplir. Y la información se la mandas igual 5 días antes, se pone por escrito los objetivos de ese consejo, ¿no? Entonces, pues invito a mi consejero de desarrollo organizacional y ya. Si vemos que se atora el niño, pues igual a lo mejor va a estar él 2 meses, un trimestre, dependiendo de la evolución de la empresa. Ahora, también a dichos consejeros hay que solicitarles resultados, que las decisiones que ellos tomen se puedan revisar. Oye, Toñi, ¿cómo hago eso? ¿Cómo le hacemos para revisar que lo que este amigo consejero me dijo sea lo correcto? Pues a través de KPIs, ¿no? Fíjense, Fíjense cómo se hace. Tu consejero te va a decir, mira, yo pienso que debemos de meter el presupuesto base cero con OKRs, ¿no? Para ver como que para dónde va la empresa, porque el presupuesto que me puso tu financiero es base histórico y no jala. ¿Cómo darle seguimiento y poder saber que es correcto? Fíjense, dentro de los consejos ya tienes el consejo. Vamos a pensar que sea trimestral. Hay abajo de los consejos trimestrales, hay comités. Entonces puedes implementar tú el comité de planeación financiera para revisar que se haga. Hoy si tienes un tema fiscal, el comité fiscal, o puedes implementar el comité de desarrollo de organización. ¿Para qué? Ahí en estos subcomités, tú verificas la aplicación de la estrategia. Y ahí sí, como dice Brenda, aplicas los KPIs. Fíjate qué interesante es, cómo tiene una metodología. Claro. No es así de que, ya quiero implementar. No. Tiene su razón de ser. Toño, qué interesante. Oye, eso se me hace, es muy difícil. No se puede. La verdad es que entre más pronto lo implementes, va a ser mucho mejor en beneficio de tu empresa. Fíjense, otra. Muchas veces tú te sientes solo por lo mismo, porque no tienes y es complicado hacer este tipo de comités. Pero Brenda al final de la sesión te va a dar una primicia bien importante para ti, amiga empresaria, principalmente, ¿no? Sí, muy bien. Pues vamos a un corte, ¿no? Porque ya... ¿Ya nos están cortando? Ya nos están cortando. ¿Ya nos cortaron? Pues el floor manager dice que ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Familia Change TV, bienvenidos a, si no han estado acá, Arsenal Directivo. Estamos tocando un tema bastante interesante para tu empresa como tal. Estamos hablando de consejería, que justo nos estaba hablando Antonio acerca de los consejos de administración como tal y de lo que se requiere en ese consejo de administración. Ya vimos que es seleccionar, más bien mandar la información 5 días antes, ¿no? Que es muy importante eso. Mínimo, O sea, si lo pueden mandar con 10 días antes, mucho mejor. Pero si no, lo tienen que hacer. De igual manera, tienen que nombrar a un presidente del consejo. Eso también es muy importante. ¿Correcto? Si no, dime y ya lo corregimos ahorita. La siguiente es que tú tienes que garantizar que lo que tú aconsejas sí se dé. ¿Y cómo se da? Con las comisiones, ¿no? O los comités. Los comités, ¿no? Los comités. Entonces, es comité, si es algo legal, pues comité de legal, si es algo financiero, comité financiero. Para que sí o sí se dé y después de ahí lo mides con KPIs, que también es muy importante. Recuerden que no está todo escrito en piedra, es decir, que si ahorita tú tienes un consejero, y si no da el ancho, significa que lo vas a tener que seguir teniendo. O sea, eso no es cierto. Es con base también en tu necesidad de tu empresa. Y también
ahora sí que en los consejos que te den, la calidad que te dé, para ti y para tu empresa como tal. Es Ahí correcto. nos quedamos. Es correcto. Hablemos un poco de cómo consigo un consejero, qué le debo de pedir y cuánto tiempo debe durar. Bueno, vamos a hablar primero de duración. Hay empresas que evalúan al consejo cada año. Hay empresas que lo evalúan cada 2, cada 3. La recomendación es que sea cada 2 años. Lo vas evaluando cada 2 años. ¿Por qué? Porque tu empresa va evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, hay consejeros para todo. Fíjense, ¿eh? Hay consejeros financieros para empresas que tienen problemas económicos. Hay consejeros financieros para empresas que están en crecimiento, en expansión. Y hay consejeros financieros para empresas que están maduras. Entonces es completamente diferente. Sí. El expertise es diferente. Ahora, si tu consejero tuvo la oportunidad de trabajar en algo similar a tu negocio, bien, pero no es un requerimiento. No es un requisito, no es un have to, como dicen, ¿no? No es un have to, ¿no? Sí. Si dices, Sí. si lo tienes, bien. Y aparte, ¿qué características tiene que tener ese consejero que tú quieras, ya sea de finanzas, ya sea de marketing, ya sea de operaciones? Debe de tener habilidad para poder transmitir el conocimiento. O sea, no puedes contratar al non plus ultra experto que sea introvertido. O sea, no jala. No tiene que tener esa habilidad de poder expresar. Sí. Debe de tener, de preferencia, química. Pero, de introvertido no lo sé. O sea, porque hay gente introvertida, pero que tiene muy buena comunicación efectiva. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver si es extrovertido o introvertido la persona. ¿Cómo se dice entonces? Sino que tenga comunicación efectiva. Ya llegamos a eso. Debe de tener la capacidad de poder comunicar sus ideas. Exactamente. ¿Sale? Efectivamente. Eso es muy... Qué bueno que me das el lineamiento para no regarla, ¿no? Si no, los introvertidos se van a ir sobre de mí. Exacto. Entonces, bueno, debe de tener comunicación efectiva. Debe de ser puntual. No, más bien gestionar bien su tiempo. Gestionar su tiempo. Debe de Porque gestionar no bien es su que sea tiempo. puntual. No. O sea, es que gestione bien su tiempo. Debe de tener la capacidad de resumir. ¿Cómo se llama eso? Sí, sintetizar. Eso. Debe tener... Entonces, si se dan cuenta, pues son diferentes capacidades. Y estás hablando de puras cualidades. Sí, blandas. de puras cualidades. Y el experto, ¿yo para qué hablo? No, tú eres la experta. ¿Qué? A ver, vamos a darle receta. No. ¿Qué habilidades debe de tener un consejero? No, la primera es la comunicación efectiva Bien. y asertiva. La segunda justo es la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente es llegar puntual, es que al momento de hablar sea lo más concreto posible, porque hay veces en las que se explayan y a ver cuántos consejeros son y cuántas personas quieren tener el derecho al hablar. Entonces también eso es muy importante en la gestión del tiempo. Y otra que yo veo que también es interesante, digamos así, es acerca de el liderazgo que tiene, ¿no? Porque el liderazgo conlleva decisiones difíciles y esa persona también tiene que tener esa valentía para poder recomendar esa decisión difícil. Otra es inteligencia emocional. No dejarse llevar por lo que dice alguien o por el sentimiento, etcétera, sino también por objetividad, ¿no? O sea, por datos, que si hay una emoción o que no estén de acuerdo con él, que lo admita, sepa que no todo el mundo va a estar de acuerdo con él todo el tiempo. Correcto. Independientemente de que técnicamente debe de ser bueno en lo que hace. No, sí, ¿no? O sea, obviamente la experiencia, ¿no? Es correcto. O sea, pero eso no es una cualidad blanda, esa es una técnica. Es correcto. Técnicamente debe tener buena experiencia y debió de haber demostrado logros, que esa es otra también, ¿no? Sí, pero eso es técnico también. Sí, tu consejero te debe de demostrar que debió de haber tenido logros notables
A lo largo de su experiencia. A lo largo del tiempo. Exactamente. ¿Sí? No es de que, es contador general y ya me lo traigo. No, no. Oye, ¿se hizo bien los estados financieros? No, no. Yo la verdad, yo preferiría resultados más que experiencia. Es correcto. Resultados notables. Sí, o sea, resultados notables, exacto, más que experiencia. Porque experiencia pudiste haber estado 20 años en la misma posición. Pero, pues, a lo mejor alguien tiene 15, ¿no? O 20, pero va a tener estado en varias posiciones y con resultados bastante interesantes. Para mí, para mi empresa, a mí me gustaría más esa persona. Pero bueno, son percepciones. Son percepciones y depende de lo que tú vayas requiriendo. No es recomendable meter al compadre. No. O sea, no es por ahí los tiros. Oye, es que mi compadre dice que es bueno en operaciones. Pues sorry. No. Tus consejeros, de preferencia, deben de ser imparciales. Imparciales. No tomar partido. No deben de tomar partido. Exacto. Por eso es emociones, manejar las emociones. Es correcto. Ahora, oye, Toño, y eso de que no deben de tomar partidos, ¿qué es lo que sucede? Fíjense nada más lo que les voy a comentar. Una de las características de los consejeros cuando tú desarrollas el Consejo Coordinador Empresarial, lo que yo he visto en mis notas técnicas del IPADE es, y en lo que hemos aplicado en la realidad de la vida es, que tu consejero de haber recibido como salario cierto porcentaje mayor para que no dependa de tu empresa. Eso es bien importante. Yo no sabía eso hasta que lo estudié en el IPADE. Me decía Antonio, cuando a ti te contratan, tu salario no debe de ser mayor, no recuerdo si es al 10 o al 15%, pero es muy poco. O sea, tú no puedes recibir más del 10 o el 15%, se lo voy a afinar bien ese dato, de tu salario por ser parte del consejo de esa empresa. Qué complicado. Por lo tanto, si tú eres consejero y solamente te dedicas a dar el consejo a 3 empresas, ya no eres imparcial, ya eres parcial. ¿Por qué? Porque entonces lo que te diga el consejero va a decir, si yo digo esto, me voy a seguir quedando con este cliente y ese cliente me va a seguir pagando mi centenario y soy feliz. Entonces ya no es imparcial. Ya no es imparcial. Entonces imagínense, cuando tú contrates a un consejero, tú le tienes que decir, a ver, yo te voy a pagar 5 pesos, ¿sale? La verdad, dime cuáles son tus percepciones. No, pues que yo gano 100 pesos. Y si yo te pago 5, check. Quiere decir que no dependes de mí y por lo tanto me vas a dar un consejo imparcial. Es increíble lo que acabamos de decir. Entonces, por lo tanto, no va tu compadre. Y por lo tanto, tú lo puedes medir. Correcto. En función al grado de... También otra cosa que tienes que medir en tu consejero es el grado de involucramiento en la empresa. El grado en el que él quiera conocer tu negocio para dar la mejor recomendación. Correcto. Y si no está jalando, pues tienes la opción de darle las gracias. Porque en teoría, cuando tú contratas a un consejero, firmas un contrato en el cual le pones una fecha, pero le pones cláusulas de salida. Si no estás dando todo el resultado en función de lo que yo estoy esperando, en función de la remuneración, puede ser una causa de recesión, como un contrato. Es increíble cómo tú debes de analizar bien a quién metes a tu empresa. Independientemente de que le firmas un contrato un NDA, un contrato de confidencialidad, otro contrato de no compete, son tantas cosas que debes de desarrollar. Pero bueno. Por eso hay diplomados de consejería. Porque no es así de que en una hora te vamos a decir todo, ¿verdad? No, recuérdate, lo que estás escuchando en este capítulo es la importancia del por qué sí tener un consejo consultivo o un consejo de administración.
¿Sale? Las características globales. Si tú me dices, Toño Nolasco, me interesa saber un poco más, esto que estamos hablando está en mi LinkedIn de hace como 6 meses. Di toda una cátedra en LinkedIn del tema de consejos. Entonces, entra a mi LinkedIn de Antonio Nolasco y ahí lo vas a encontrar. Y si tienes dudas del cómo implementarlo, con gusto te comunicas con nosotros vía mensaje y con gusto te podemos apoyar. ¿Cuáles son tus redes? Muy bien, las mías son Brenda-Nolasco-BD de TikTok e Instagram y LinkedIn como Brenda Nolasco. Muy bien. Y las mías, te voy a dar mi correo, es ceo@antonionolasco.com. Entonces, ceo@antonionolasco.com. Me mandas tu duda y con gusto te podemos apoyar. O encaminar, acuérdense, nuestra labor en esta comunidad es apoyarlos en nuestro expertise, pero atrás de nosotros también hay un background de muchas gentes que hacen sinergia con nosotros. Por ejemplo, tenemos gente que nos hace sinergia para headhunting, para operaciones, fiscal, laboral, legal corporativo, ERP. Entonces, sí, tenemos varias sinergias. Tenemos varias sinergias, muchos del IPADE, que nos hacen, que nos dan ese apoyo en el beneficio de los empresarios. Muy bien. ¿En qué bloque vamos? ¿Ya nos vamos? Pues ya muy bien, pues se terminó. Se terminó este bloque de consejo, pero al ver, en resumen, vale la pena considerar en donde quiera que esté tu negocio, el implementar un consejo consultivo. Llévatelo de tarea porque te va a ayudar. Muy bien, pues ya nos corrieron también. Ya nos corrieron. Muy bien, pues entonces no se pierdan. Recuerda que todos los jueves por Change TV a las 4 p.m. en Arsenal Directivo. Recuerda que siempre damos muchos consejos de alto valor que estamos seguros que les va a ayudar en sus empresas. Nos vemos a la próxima.